Bueno, Besiata Ishmaya, con la ayuda del cielo, tenemos Perashat Vayeshev esta semana y vamos a tratar de mezclar cuestiones de fe con Vayeshev, con Hanukkah, que ya también está en la puerta. En la Perashat Vayeshev tenemos, tantas cosas tenemos, pero nos vamos a ir al final de la Perashá. Vamos a saltear todo, vamos a ir al final de la Perashá. En la Perashá, después de que Yosef lo tiran al pozo, después de que Yosef lo venden, después que Yosef va a la casa de Potifar, después que Yosef va a la cárcel, pasan 10 años en la cárcel y aparecen dos personajes, dos ministros del faraón, el ministro de bebidas y el ministro de panificados, aparecen ahí en la cárcel y nos cuenta la Torá. Y fue después de estas cosas que pecaron con las bebidas del rey de Misraim, del rey de Egipto, y con las panificados a su señor, el faraón, el rey de Egipto. Así trae la Torá. Y el Malvin, uno de los grandes comentaristas de la Torá, él entra en detalle en el versículo. El versículo está en una forma muy extraña redactado. Nosotros estamos seguros de que el ministro de bebidas y el ministro de panificados tenían empleados, no eran ellos los que trabajaban en la cocina. Esos son ministros, no es un cocinero y un panadero, son los ministros. Seguramente tenían trabajadores en la cocina, en el bar, que ellos prepararon la bebida y los panificados para el faraón. El ministro de bebidas, él no exprimía las uvas para servirle vino al faraón. Y tampoco el ministro de los panificados, tampoco él amasaba, no hacía la masa para hacer el pan. Ellos tenían una responsabilidad de ministro, sobre las acciones de los empleados y sobre, o sea, esa responsabilidad estaba sobre la cabeza de ellos o sobre los hombros de ellos. Todos los empleados estaban bajo la responsabilidad. Ellos tienen que verificar que todo lo hagan bien los empleados. Y esto es lo que dice la Torá. Pecaron en las bebidas al rey de Egipto y en los panificados. Y el pecado en la práctica en la bebida y en la panificación o en el pan fue pecado de los empleados. Los empleados pecaron. ¿Y qué vamos a decir? Ellos, los que trabajaban, fueron los que pecaron. ¿Y en qué pecaron? ¿A quién pecaron? Nos dice la Torá que pecaron a sus patrones, o sea, a sus ministros. Ellos no pecaron directamente al rey. Ellos pecan con sus ministros. Con los ministros que son los que los emplearon a ellos, que son los que responsables por su trabajo. Y el ministro de bebidas y el ministro de panificados, ellos fueron los que pecaron al rey de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de que todo salga bien. Pero de acuerdo a esto, pregunta el Malvin, nosotros podemos decir que ¿quién tenía que haber sido condenado a muerte? Condenado a muerte tenía que haber sido el ministro de las bebidas. ¿Por qué? Porque puede ser que el pecado de los empleados sea mayor al pecado del panadero. Puede ser.
Pero el que hizo la bebida, que una mosca se caiga en la copa del faraón, eso le puede pasar a cualquiera. No es algo que tal vez no le pasó al que preparó la bebida, tal vez pasó después, en el camino de la bebida hacia el faraón. Y es una cosa que puede pasar. Pero una piedra dentro de la masa, eso sí es una responsabilidad del, del panadero, del que hizo la masa. Y el ministro, ahora, aparentemente, él ve el pan muy bonito y él no sabe que hay una piedra dentro. No puede saber nunca que hay una piedra dentro. Por eso la pregunta es ¿por qué condenan a muerte al panadero y no condenan a muerte al copero, al de las bebidas? El de las bebidas, él puede ver en el momento que él le entrega. Él no preparó la copa la preparó un empleado. Él, el empleado preparó la copa, pero el ministro se va a servirle al faraón, él tiene que ver la mosca. No tiene que esperar que la mosca la vea el faraón. Entonces, él es más culpable que el panadero, que el ministro de los panificados. Porque, como dijimos, el ministro de los panificados, él ve el pan muy bonito y él no sabe que hay una piedra adentro, no puede saber. Pero el copero, el ministro de las bebidas, él le va a servir al faraón y él ve la copa. Y si hay una mosca, la ve, la mosca está flotando, la tiene que ver. No hay que esperar a que la vea el faraón. Esto es lo que pregunta el Malvin, ¿por qué aparentemente la culpa, eh, la, la, la condena parece invertida? Todo esto es correcto con los ministros si ellos hubieran preparado ellos mismos las cosas. Si ellos preparan ellos mismos, entonces está bien que el que preparó la bebida puede pasar que caiga una mosca y el que hizo el pan no puede pasar. Él tamiza la harina, no puede dejar que una piedra entre dentro del pan, en la masa. El que hizo la masa se da cuenta. Pero en este caso nosotros sabemos que ellos son ministros, que ellos trabajaron, ellos no hicieron el trabajo. Ellos tienen la responsabilidad. Resumiendo todo esto, si yo voy a hablar sobre los empleados en sí, por supuesto que el pecado del panadero es más grande, permitir que una piedra entre dentro del pan. Pero si yo estoy hablando de los ministros con su responsabilidad, que es cuidar que todo salga bien, entonces vemos que en una relación ministerial el pecado del ministro de bebidas es mayor. Y nosotros vemos ¿a quién pusieron en la cárcel? ¿A los empleados o a los ministros? A los ministros pusieron en la cárcel. Entonces, si ellos están en la cárcel por su responsabilidad, vamos a decir, ¿quién de ellos pecó más? El de las bebidas. Las bebidas pecó más. Él merece la muerte, no el otro. El otro merecería volver a su cargo. Y como Yosef interpreta los sueños, también al revés. Ven que Yosef no interpretó como debería, como la lógica. Él interpretó los sueños y él dijo que el ministro iba a volver. Él tenía que haber dicho que el ministro de bebidas había que colgarlo. Y al otro volverlo a su trabajo. ¿Por qué Yosef aparentemente explica al revés? Explica algo que es ilógico, contra la lógica. Así explica Yosef los sueños. ¿Qué pasó en la práctica? No está claro qué pasó por la cabeza del faraón el día del cumpleaños. No sabemos. Era el cumpleaños del faraón, no sabemos qué pasó ese día. Pero él decidió juzgar a los dos ministros de acuerdo a los hechos de los empleados, no a los hechos de los ministros. Esto es lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque en la práctica vemos, ya dijimos, más grave fue lo que hizo el panadero que lo que hizo él que preparó la bebida. Y él juzgó al ministro de los panaderos para la muerte y al otro lo volvió a su puesto. Una cosa asombrosa. ¿Por qué
¿por qué decide el faraón castigar de acuerdo a lo que hicieron los empleados, sino de acuerdo a su posición? La posición del ministro es controlar, no hacer. ¿La respuesta cuál es? ¿Cuál será la respuesta a todo esto? La respuesta es también asombrosa. El faraón, él, sin saber lo que Yosef interpretó, pero el faraón hizo lo que Yosef interpretó. Lo supo después, no lo supo en ese momento, porque Yosef estaba en la cárcel. Yosef habló con los ministros. Le dijo a uno, a ti te van a volver al puesto, a ti te van a colgar. Y el faraón, 3 días después, sin contacto con Yosef, sin saber lo que Yosef dijo, él interpretó así. De acá nosotros entendemos que Yosef no es un simple interpretador de sueños. Yosef no interpretó, porque interpretó al revés de lo que la lógica decía. Y como él interpretó al revés y no de acuerdo a la lógica, decimos que Yosef es como dice el versículo, Ish Asher Ruach Elohim Bo, un hombre que tiene con él el espíritu de Hashem. Esto es lo que dijo el faraón después. Pasó un tiempo de 2 años y el faraón sueña. Y no hay interpretación para los sueños del faraón. Los brujos decían cualquier cosa. El faraón se daba cuenta que era cualquier cosa lo que decían los brujos. Y ahora este ministro llega al lado del faraón y le dice, el faraón me encerró a mí y al ministro de panificados, a los dos nos encerró en la cárcel. Y ahí dice, me encerró, me puso a mí y conmigo al otro ministro. La palabra oti en hebreo aparece 2 veces en el mismo versículo y no se entiende por qué está duplicada la palabra. Me puso a mí en la cárcel y después dice a mí y al ministro de los panificados. Podría haber dicho una sola vez a mí, no hacía falta que diga a mí 2 veces. La respuesta ¿cuál es? Me puso a mí. Yo fui el principal culpable. Así dice el jefe de las bebidas. Y yo necesitaba, yo fui el que estaba en la cárcel y a mí me tenían que haber condenado a muerte. ¿Por qué? ¿Por qué me pusieron también a mí en la cárcel? Y sí, ¿por qué? Ahí estaba con nosotros en la cárcel un joven judío que él le explicó los sueños al revés de la lógica. Esto es lo que supuestamente, seguro que no dijo esto el jefe de las bebidas, seguro que no dijo esto porque no le interesaba lo que decía Yosef, pero él estaba con nosotros, interpretó al revés, y qué maravilla, como él interpretó, así dijo el faraón, porque él tenía espíritu de Hashem. Por eso el faraón enseguida lo saca a Yosef, lo saca rapidísimo de la cárcel y le cuenta a Yosef el sueño de él, pero no se lo cuenta como lo tuvo exactamente. No fue exactamente. Y Yosef no cayó en la trampa, no cayó en el engaño. Él explicó de la forma exacta que el faraón soñó. Y el faraón por eso tuvo que reconocer ahora de que ahora yo sé que Hashem está contigo. Y por eso no hay ninguna persona más honesta y sabia que tú. Por eso le dice eso, porque el faraón dijo el sueño de otra forma y Yosef se lo explicó cómo era, de acuerdo a lo que el faraón realmente había soñado. Yosef ve los rostros. ¿Cómo es que Yosef entra en diálogo con los ministros? Él ve rostros de preocupación en los ministros.
Está en la cárcel. ¿Quién no está preocupado en la cárcel? En la cárcel no muchos están contentos, no muchos, salvo que hayan tomado un poquito más de vino. Pero si no, no muchos están contentos. Él ve la cara larga de ellos, de los ministros, y entonces, ¿qué les ofrece? No se guarden las palabras dentro, así les dice. No guarden las palabras en la panza, así es una expresión en hebreo. Nosotros no decimos así. No sé cómo decimos nosotros vamos a decir, en Latinoamérica, no. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Colombia. No sé cómo se dice, pero como uno que se traga las cosas, ¿no es cierto? Yo creo que por eso dice que no se guarde las palabras en el estómago. Así está en hebreo la frase. La preocupación del corazón, la persona tiene que hablarla. Cuéntenme, por favor. Así le dice Yosef. Y sacar palabras que duelen, sacarlas afuera, para que alguien nos escuche cuando el corazón está dolorido. Esto es parte de la solución, aunque tal vez no pueda ayudar, pero sacar las palabras, hablar, que alguien nos escuche. Hay un libro que se llama Kiatai Madi, porque tú estás conmigo, y ahí, con relación a esto, hay un relato muy interesante. En una pequeña ciudad de Europa, se escuchó una ciudad media así que normalmente durante el día se veía como media desierta, una ciudad no una ciudad, un pueblito con poca gente, toda gente que trabaja, que estudia, pero de repente hubo una proclama en la ciudad, en el pueblo, perdón, y la gente llegó hasta las lágrimas, porque tal vez no la gente de la ciudad, pero por lo menos entendieron qué pasaba. Algo pasaba. Tocaron el shofar en la ciudad y había una noticia para darle a todos los pobladores. Iban a tener un visitante muy importante que en su camino iba a pasar por el pueblo. ¿Quién era este visitante? El emperador Napoleón Bonaparte. Iba a pasar él con toda su fuerza, con todo su imperio, con todas sus conquistas, él iba a pasar por ese pueblito, un pueblito muy pequeño, y él iba a seguir conquistando tierras, o algo por el estilo, pero pasaba por ahí. Cuando se acercó el día, cuando llegó el día, toda la gente de la ciudad salió para recibir al visitante, todos para darle la bienvenida. Simplemente iba a pasar. Toda la gente, parece que hubo feriado nacional, todos los trabajadores anularon sus trabajos y de pronto uno, él no estaba pensando. Que no pasó por la mente de Selig. Selig es el hombre era un maestro, pero él decía, tal vez no voy a recibirlo. Así pensó. Aunque hay una bendición que nosotros decimos cuando uno ve al rey, cuando uno ve a un rey o a una persona, un emperador como Napoleón, a pesar de que no sea judío, también hay una bendición que es Shehalak Mejochmató, que Hashem con su sabiduría le dio fuerza a esta persona. Puede ser a un rey judío, pero también puede ser un rey que no sea judío, y Napoleón era más que un rey. Un presidente. Era emperador, Un presidente. conquistador. Si de pronto un presidente, si uno se encuentra un presidente, uno puede hacer. Puede ser, aunque hoy en día los políticos no. Nosotros, la Verajá dice que Hashem dio parte de su sabiduría a un rey de la antigüedad, que era un rey, una persona importante, que tenía un reino, pero hoy en día Sí, hoy el presidente no reina solo, tiene los ministros. hoy es todo negocio, hoy es todo, la política es toda mentira y toda cosa. Bueno, Porque yo trabajo en hotel y yo vi
a 15 metros, el presidente vive. El primer ministro. Primer ministro. Primer ministro, bueno. Bueno, él sí es muy inteligente, porque si gobernó 15 años y ahora va para otro gobierno después de todas las contras que le hicieron, seguro que es muy inteligente, pero no sé si se puede decir la verdad. Habría que preguntarle a un rab que sepa sobre esto, yo no sé sobre esto. Bueno, la cuestión es que este maestro, Selig, él dudaba si lo iba a ir a ver, pero estaba pensando en que podía ser una bendición que no se dice todos los días. Y entre sus pensamientos, él estaba en sus pensamientos y estaba sentado en una especie de banco, una silla, y miró al horizonte y se veía a lo lejos, se veía como, toda la gente estaba esperando, pero se veía como una nube de polvo que se agrandaba más. Venía el emperador con todo su ejército, Sí. venían levantando polvo. Y entonces él dijo, bueno, sí, se apuró para estar ahí con toda la gente. Y bueno, mucha gente le latía el corazón muy rápido, esperando. Pero él no, él estaba tranquilo. Bueno, venía la caravana, venía el cortejo real y todos los soldados. Y la gente estaba esperando con mucha emoción ese momento. La nube se acercó más, muy rápido se acercó. Y unos minutos ya todos podían ver, toda la gente del pueblo podía ver al emperador que llegaba ahí. ¿Qué dice acá? Shalab Shamu. Habían escuchado tantos relatos sobre las conquistas y sobre la fuerza del emperador. Y él tan fuerte y tan pequeñito, porque era peticito, dice, ¿no? Napoleón era petizo, tan peticito, él vestido con sus ropas blancas y subido sobre un caballo muy, muy fuerte, llegó delante de todos, detrás, un ejército enorme, cantidades de soldados que estaban todos a su servicio, y no se veía dónde terminaban los soldados, de tantos que eran. Bueno, llegaron y todos con tanta emoción, todos estaban, todos bendecían, todos lo saludaban y todos le sonreían, le tiraban cosas, seguramente le cantaban, no sé, saludaban. Y Selig lo miró al emperador, lo miró. Y parece que se cruzaron la vista con el emperador. El emperador miró a él, lo miró a él y de pronto él sonrió. Selig sonrió, una risa, pero una risa un poco extraña, como una risa como de burla, casi de burla. Y los ojos del emperador sospecharon algo, vieron algo raro. Fue como un cruce de miradas con Selig, vio la burla de él, pero toda la gente estaba eufórica, todos estaban, él no, él estaba tranquilito, pero suficientemente inteligente y también controlado, pero no reaccionó. El emperador no reaccionó, vio el rostro de burla de este maestro, pero no quiso contestar en forma inmediata para que toda la gente estaba contenta, todos estaban felices ahí. Él se quedó, supo contenerse. En el momento ese, en ese momento hizo como que no vio nada el emperador. Pero a la mañana siguiente aparecieron en la casa de Selig, aparecieron dos soldados que lo vinieron a buscarlo, y estos soldados lo invitaron
tranquilamente a que venga Fuera con ellos. a hablar con el emperador. Ver, Ishiru Losman Lichtov. Dice, los soldados no le dieron tiempo para que escriba un testamento, para que escriba a quién va a dejar herederos después de morir. No, no le dieron tiempo. Enseguida se lo llevaron. Enseguida le pusieron esposas, ¿sí? Lo sujetaron como para ir preso y lo llevaron a la cárcel, a un lugar donde dice acá, lo dejaron en un lugar para que él piense y que se vaya confesando, que se vaya preparando para lo peor. De repente lo vinieron a buscar y lo llevaron delante del emperador, así bajito como era, pero era el emperador el que se reía. Y él estaba pobre, estaba demasiado sin saber qué hacer. El emperador le dijo, tú ayer te reíste de mí en mi propia cara, ¿cierto? Así le preguntó. Y Selim, él aceptó. Le dijo, movió la cabeza, diciendo que sí, Y era un sabiendo que judío. iba, Era un judío. sí, sabiendo que sí, como que iba a morir. El emperador le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te reíste? Lo dijo ya en voz alta. Y no podía, el emperador, cuando él esperó que el otro le diga que no se estaba burlando de él, que se disculpe, algo. No, él le dijo que sí, que se burló de él. Oh, wow. Y entonces esto lo enfureció más al emperador. Valiente. Él no podía soportar esta desvergüenza, esta manera. Él conquistó todos los países y ahora de repente una persona, un yudí, para el colmo, un judío, en un pueblito pequeñito que ni figura en el mapa, se ríe de él y no puede entender. Le preguntó por qué y él no contestó. No contestó, solamente bajó la cabeza y no abrió la boca. El emperador le dice, me vas a decir por qué te burlaste de mí. Y así le dijo y no era algo común que él hablara de esta forma, pero él no abría la boca. Él estaba como, dice acá, como, tenía la boca como los peces, que no abren la boca en el agua, que no la abren, para no tragarse el agua. Él tenía la boca cerrada, nada, no había posibilidad de que diga nada. Le dice, tú sabes que tu, que tu vida depende de mi mano. Y que una palabra que yo diga, tú ya no estás con nosotros. Una palabra que yo diga nada más. ¿No tienes miedo? Así le preguntó el emperador. Él se quedó tranquilo y abrió la boca. Abrió la boca y le dijo así. Si yo te digo por qué me reí, me vas a matar. Me vas a matar de todas maneras. Te diga o no te diga, me vas a matar. Y si yo ya voy a morir, prefiero no decir nada. Así contestó. El emperador ahora ya le entró un poco de curiosidad. ¿Qué es lo que le iba a decir? ¿Por qué se rió? Quiere saber. Le entró la curiosidad y la curiosidad era muy fuerte. Finalmente, entre la furia que tenía, porque se lo quería comer,
lo quería liquidar directamente, pero entre la furia y la curiosidad ganó la curiosidad. Entonces le dijo, sobre mi palabra, así le dijo el emperador, si tú me revelas por qué te reíste, no te va a pasar absolutamente nada. Y así salvó la vida. Salvó la vida porque ahora le va a hablar, le va a decir por qué se rió. Y la vida se la salvó. El emperador le está prometiendo que si él habla, no lo va a matar. Entonces empezó a contar Selig. Empezó a contar, yo soy maestro de chicos. Y yo vivo en el extremo del pueblo. Sí, empezó a contarle al emperador. Todos los días yo veo a un pastor, un joven pastor que él lleva todo el ganado del pueblo, lo lleva a pastorear al campo. Lo lleva, todos los animales van detrás de él, no sé, van vacas, van cabras, habrá toros también, habrá ovejas, qué sé yo, todo tipo de animales que son grandes, pesados, algunos, sí, las vacas son pesadas, ¿no es cierto? Las vacas, los toros son pesados. Y son muchísimos, son pesados, son grandes. Y me surgió una pregunta, ¿cómo puede ser que todos estos animales tan fuertes, tan grandes, vayan detrás de un pastor pequeñito y que se dejen convencer por él? Él los hace ir de aquí para allá y todos van detrás de él. Es una cosa muy, muy extraña. Por mi cabeza pasó la posibilidad de que si uno de ellos, uno de los animales, de repente se revela, ¿qué va a pasar con el pastorcito este? Va a quedar hecho una montañita de huesos. Un animal que se revele, nada más. Y ni si más, sí, son varios los que se rebelan contra él. Durante muchos años tuve esta duda, una duda muy grande, sigue diciendo, y ahora, ayer, cuando yo veo el esplendor del emperador, el ejército del emperador tan numeroso que va detrás de él. Se me despertó otra duda más grande. El rey es, es un hombre pequeño, es un hombre pequeño, en especial Napoleón, que era bajito. Es un hombre pequeño. Todos los soldados lo odian. Esa es una regla. Todos los soldados lo odian y todos son fuertes y son muchísimos. Y con un golpecito que le den al emperador, ya está, no hay más emperador. ¿Cómo es posible que todos vayan, un ejército tan grande, vaya todo detrás suyo y ninguno se rebele? ¿Cómo puede ser? Napoleón se quedó helado con esto. Entonces se quedó, no sabía qué contestar. Pero aparentemente una realidad. Una realidad que también él quería ahora saber cuál es la respuesta. ¿Por qué ninguno de los soldados nunca le dio un golpe y adiós al emperador? ¿Por qué todos van detrás de él? ¿Cuál es la respuesta? Dice Selig. El motivo, porque es que cada uno de ellos piensa que solamente él lo odia al rey. Y que todos los demás están con él. Entonces él piensa que está solo. Piensa que está solo. Y entonces, si él se rebela contra el emperador, todos se van a tirar encima de él a defender al emperador. Pero en realidad todos piensan lo mismo. Entonces uno piensa, yo odio al emperador, si yo le hago algo, todos van a ir a defenderlo. ¿Y yo voy a ser el que va a quedar muerto? Entonces, todos se quedan tranquilos.
vemos que el emperador tiene muchos guardianes, que en realidad todos lo odian, pero son todos los guardianes del emperador. Si cada uno supiera que todos piensan igual, entonces ya no habría ni recuerdo del emperador, nada. Y cuando yo vi esto, se contestó mi pregunta sobre el rebaño también, sobre el pastor y sobre el rebaño. Se contestó la pregunta que yo tenía durante tantos años. El mensaje, esto es un mensaje para nosotros, pero no sé qué habrá pasado con el emperador cuando escuchó esto. Le habrá agarrado mucho miedo, supongo, de que alguno se vaya a rebelar contra él. Cada uno de nosotros pasamos en la vida muchas pruebas. Todo el tiempo pasamos pruebas. Tenemos pruebas con el sustento, tenemos pruebas los que tienen hijos, pruebas con la educación de los hijos, los que están casados con el Shalom Bay. Y hay muchas veces también hay problemas con los vecinos. No faltan cosas, no faltan cosas. Los que todavía no están casados, problemas con los amigos, con las amigas. Bueno, todo esto hace que uno a veces se sienta un poquito decaído, tal vez. Uno tiene que enfrentar muchas preguntas, todos los días. Preguntas que tal vez necesitan decisiones en todas las cosas. En todas las cosas tenemos que tomar decisiones. Acá habla, por ejemplo, cuando los chicos se van a casar, cuando uno tiene que comprar una casa o mudarse de casa o alquilar una casa. En todas las cosas, todo el tiempo tenemos decisiones. Y a veces sentimos que nos faltan fuerzas para tomar esas decisiones. ¿Y qué hacemos? Nos agarramos la cabeza sin alegría, sin alegría. Aparte de todo esto, también pasamos por pruebas espirituales también. Y a veces la tefilá no es como quisiéramos, no sentimos la tefilá como deberíamos sentirla. A veces estudiamos sin ganas, o no llegamos a recordar lo que estudiamos, o no sentimos una elevación en lo que hacemos, en nuestro servicio a Hashem. Son pruebas muy fuertes. ¿Y qué dice la gente? La vida es difícil. Así decimos, la vida es difícil. Y el servicio a Hashem es como tratar de trepar una pared lisa que no tenemos de dónde agarrarnos para subir a la pared. Tenemos muchas meidot, tenemos muchas caídas, tenemos tristezas, tenemos muchas preguntas también. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pasar pruebas tan difíciles a veces? ¿Qué quiere Hashem de nosotros? Haciéndonos caer para que nos levantemos. ¿Qué es lo que quiere? Y la alegría está lejana. Hay una amargura que está muy cerca. Se aleja la alegría, se acerca la amargura. ¿Por qué? Y todo esto es muy fuerte. Así, mucha gente cae. Mucha gente cae en muchas situaciones. El corazón está triste, la cabeza cerrada, y no hay fuerza para sobreponernos, para seguir avanzando en la vida. Por eso decimos que, nosotros no lo decimos, nosotros vamos a ver que no es para nosotros esto. Pero la gente dice que la prueba de la vida es muy grande para mí. Así dice la gente. Pero de este relato, nosotros tenemos que aprender algo, porque fue un relato muy simpático, pero tenemos que aprender algo. Que todo esto es porque nosotros andamos solos. Pero está solo. Y entonces lleva todo el ejército atrás. Tiene miedo de que ahora, con lo que le dijo el maestro, tiene miedo de que alguien se levante contra él, ¿no es cierto? Pero también cada uno de los soldados que odia al emperador.
también está solo, por eso él no hace nada. Está solo. Y si estamos solos, no hay fuerza. No hay fuerza para sobreponernos. Cuando, como decimos, creo que es el Pirkabot, es algo que decimos normalmente para la fiesta, para cuando llega Rosh Hashanah. Decimos, si yo no soy para mí, ¿quién va a ser para mí? ¿No es cierto? Pero también después decimos, cuando yo soy para mí, ¿qué soy yo? No decimos quién soy yo, decimos qué soy. ¿Qué significa? ¿Quién o qué? ¿Quién? A las personas nosotros decimos quién. Cuando nosotros decimos quién, estamos hablando de una persona. Cuando nosotros decimos qué, no estamos hablando de una persona. Yo no quiero decir, si yo digo, si yo no soy para mí, ¿qué va a ser? ¿Qué soy yo? ¿Qué? Debería decir, ¿quién soy yo? ¿Se entiende? ¿Quién? Yo soy quién, yo soy alguien, no soy algo. Algo es una cosa o un animal es algo. Por eso decimos que cuando yo soy para mí, ¿qué soy yo? Pero cuando ahora converso con otras personas, cuando tengo un buen amigo que está dispuesto a poner el oído, a escuchar, a escuchar, a escucharme de verdad, a prestarme atención a lo que yo le digo. Y esto, aunque él mismo sabe que no puede ayudarme, no me escucha. Entonces ahora, él comparte conmigo esa carga que yo tengo, a pesar de que no puede ayudarme. Y todo cambia, todo cambia. Mi amigo me escucha, me contesta a, me contesta con su propia prueba, se ríe un poco y todo se hace más fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay fuerza, la prueba ya no es tan difícil. Una vez escuché, no me lo acuerdo muy bien todo esto, pero había una persona, lo aleno, que era paralítica, y que, o sea, no paralítica, sino que no podía caminar. No podía caminar, tenía que arrastrarse o con muletas o con un andador o algo que lo ayude a caminar. Y él hacía todos los días, hacía un viaje en autobús. Y hacía un viaje en autobús y prácticamente siempre iba con el mismo chofer, siempre el mismo conductor de autobús. Y un día, cuando tiene que bajar, él vio que el conductor no tenía mucha paciencia porque había mucho tráfico, porque estaba apurado, y le dijo, mira, le digo, yo sé que tú estás apurado, pero a mí me cuesta mucho bajar del autobús. Pero si tú me ayudas, hay la palabra mano en yad, en hebreo, suma 14. 14 suma la palabra mano. Pero cuando hay dos manos, cuando uno ayuda al otro, que son 28. dos manos, suma 28. Y 28 es koach. La palabra koach eso es la gematria de las palabras, la gematria del cálculo del valor de las letras. Así le dijo el chofer, este hombre. Se bajó. Unos días después, él está sentado en el autobús. Y entonces, de repente había una señora muy anciana, con bolsas, que quería subir al autobús. Y no podía. El chofer puso el freno al autobús, le puso el freno de mano, se bajó él, agarró las bolsas y le ayudó a la señora a subir. Cuando el hombre se va a bajar, le dice, Cola acabó, le dice, Baruch Hashem, lo que has hecho. Y el chofer le dice, yo no soy así, le dice, yo no soy así. Pero hace unos días, una persona como tú, así observante, con kipá, me explicó que según la geografía, no dijo gematria, dijo geografía, que según la geografía, dos manos son fuerza. Y entonces aprendí que así voy a salir más rápido. Bueno, todo esto sirve, por supuesto, para todos nosotros, que
esta es la finalidad de los compañeros, los amigos, de un grupo de personas. Ir juntos, llevar juntos la carga. Entonces se revela que la carga ahora es más liviana, es más fácil de llevar que lo que era al principio cuando yo estaba solo. Como está escrito, Ish et Reu y Asru, así está escrito, que un hombre a su compañero va a ayudar, y lo que dijo Yosef a los ministros, que le dijo, Sipru Nali, cuéntenme por favor. Él les pidió que le cuenten cuáles eran sus penas. Por supuesto que también tenemos que ver la sensibilidad de Yosef. Estando en la cárcel 10 años, que él ve dos personas que están tristes y les pregunta qué les pasa. Esto es una cosa, nosotros no tenemos que esperar que nosotros conocemos a nuestras amistades, a nuestros compañeros. Y de repente, si alguno está con tristeza, se nota. Se nota. Yo conozco a mi compañero, lo conozco en la alegría, y ahora no lo veo alegre. Y entonces, a veces una persona no quiere contar sus cosas. ¿Por qué? Porque no le gusta preocupar a los demás. Pero cuando vemos a alguien que está triste, es una misión muy grande pedir que nos cuente. ¿Por qué? Porque le vamos a aliviar. Aunque no, tal vez no podamos ayudarlo mucho, pero ya permitir que nos cuente, ya eso es una ayuda. Rabí Aarón Agadol Mikarlin. No sé por qué todo este último tiempo todo el tiempo me aparece Rabí Aarón Agadol Mikarlin. Desde que en casa cantamos esa canción tan linda que él compuso, todo el tiempo me aparece él en los libros. ¿Qué canción es, Ram? Una canción que se llama Ka Exo. Una canción que está en los Sidurim, está en la Semirot de la noche de Shabbat, del viernes a la noche. Una canción hermosa. Este Rab, él dijo sobre las palabras de nuestros sabios, que aparecen en la Gemara. Kol agadol mijaveró itzro gadol emenu. Está escrito que todo el que es más grande que su compañero, su instinto es más grande que él. Y él lo explicó en una forma muy especial esto. Kol agadol, todo el que es grande de su compañero, en su compañero. ¿Qué significa? Si tú ves una persona que tiene éxito y matar roe Adam Shematzliach Kanire Sheyeshlo Habertov. ¿Por qué dice? Toda persona que es grande en su compañero. ¿Por qué? Porque si tú ves una persona que tiene éxito, al parecer tiene un buen amigo. Por eso tiene éxito. Porque tiene un buen amigo. La grandeza viene con la amistad. Para que una persona tenga éxito, tiene que tener un buen amigo, porque un amigo que lo escucha, un amigo que lo ayuda a levantarse. Pero si tú ves que el instinto es grande, es porque no tiene un compañero. Porque eso viene solamente de él. Si el instinto de él es muy grande. Explicó esta frase en los sabios y le cambió el tono a la frase. Le cambió el tono a la frase para explicarnos esto. Que con un buen compañero, la persona tiene éxito. Y si no, es porque si el instinto está fuerte en él, es porque él está solo. Bien, tenemos por delante Hanukkah. Ya estamos en la puerta, ya faltan pocos días. Y nos dice el Rab Aryeh Shekster, sé que es el Librajá, algo que yo no sabía, que Hanukkah es la fiesta de la emuná, la fiesta de la fe. Vamos a empezar. Eso yo lo puse hace rato. Bueno, Hanukkah es la fiesta de la fe, así dice Rab Shekster, y esto es arrancar un versículo. Hay un versículo que nos dice, o sea, no el versículo nos dice, sí, el versículo nos dice que nosotros tenemos que, cuando tenemos éxito, cuando hacemos algo que nos proponemos algo y lo conseguimos, nosotros sabemos que todo es porque Hashem lo permite,
y porque Hashem nos pone esto en la mano. Pero muchas veces nosotros pensamos y decimos, cogí Beotzem Yadi, que es la fuerza y el poder de mi mano, que hizo que yo consiga esto. Y Hanukkah viene a arrancar estas palabras, viene a arrancar el decir que la fuerza de mi mano, mi inteligencia, mi picardía, hace conseguir las cosas. Una persona puede tener éxito en un emprendimiento, en un negocio, en un trabajo, en un estudio, y pensar que, bueno, yo me esforcé y ahora, por supuesto, por eso lo conseguí. Ya me esforcé, porque fui inteligente, porque estudié toda la situación. Una persona que trabaja y que tiene mucho éxito en el trabajo y que tiene mucha Baruch Hashem, está haciendo una fortuna, ¿qué va a pensar? Esto es el fruto de mi trabajo. Es el fruto de mi trabajo y por consiguiente, ¿por qué tengo que darles de acá a los vagos que no trabajan? ¿Sí? Que ellos trabajen como yo y van a tener dinero también. Así piensa mucha gente. Sí. Y lamentablemente no piensan que el dinero se los dio Hashem. Está escrito, Lía Kesef, Lía Saab. Mío es el oro, mía es la plata. Y por supuesto nosotros sabemos que la bendición viene directa de Hashem, si no, no tenemos nada. Por eso Hanukkah viene a romper este pensamiento equivocado de que yo podría suponer que yo tengo fuerza, que yo tengo inteligencia para hacer las cosas. Y todo esto lo atestiguamos en el milagro del que hablamos en la tefilá, Al-Anisim, la tefilá que decimos en Hanukkah, que nosotros decimos, entregaste a los fuertes en manos de los débiles, a los muchos en manos de los pocos, a los impuros en manos de los puros, a los malvados en manos de los justos, y a los, vamos a decir, que hicieron cosas intencionalmente. Sedim son personas que hicieron cosas malas con intención, en manos de los que se ocupan de la Torah. En forma natural, los fuertes le ganan siempre a los débiles. En forma natural. Nosotros decimos, entregaste a los fuertes en manos de los débiles. Pero un fuerte le gana a un débil. El león es el rey de la selva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el más fuerte. Y los muchos también dominan a los pocos. En Hanukkah, nosotros vemos que los débiles le ganaron a los fuertes. Porque nosotros no festejamos la guerra. ¿Cuántos eran? Matitiao y sus hijos, ¿no es cierto? Eran 5 o 6 en total contra el imperio griego. Imperio griego, uno de los grandes imperios que hubo en la historia. Y los pocos los pocos dominaron a los muchos. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que es el mérito de la pureza, de los justos, de los que se ocupan de la Torá. Ellos fueron los que pelearon frente a los malvados, frente a los impuros, y cuando los justos luchan contra los malvados, acá no interesa la cantidad, no es una cuestión de cantidad. No es una cantidad, tampoco es fuerza, porque sabemos que personas que se ocupan del estudio de la Torá no sacan músculos. Tal vez sacan músculos en la cabeza, pero no músculos en los brazos. La fuerza del mérito del estudio de la Torá es lo que vence en la guerra, y no otra cosa. La Gemara, al principio del Tratado de Abodá Zará, dice que en el futuro, Akash Barjú va a presentarse con un Sefer Torah bajo el brazo. Hay que imaginarlo todo esto, porque por supuesto Hashem no tiene brazo ni nada, no tiene cuerpo. Y dice así, que el que se ocupó de la Torah que él lleva, que venga a tomar la recompensa. Es una Gemara muy conocida, un relato conocido también. Enseguida se presentaron todos los pueblos del mundo a pedir recompensa. Y Hashem le pregunta, ¿qué es la recompensa? ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes no se ocuparon de la Torah. Estamos diciendo que el que se ocupó de la Torah, ellos argumentan que todo lo que ellos hicieron, lo hicieron para que Israel pueda
ocuparse de la Torah. Así dicen todos los pueblos del mundo. También la matanza fue para que se ocupen de la Torah, no sabemos. Pero bueno, por eso les corresponde recompensa. Acá Hu les pregunta a ellos, le pregunta al imperio persa, ¿de qué se ocuparon? Y ellos dicen, Ribono Shel Olam, Señor del mundo, nosotros hicimos muchos puentes, construimos poblados, conquistamos poblados, hicimos muchas guerras, y todo lo hicimos para que Israel pueda ocuparse de la Torah. Interesante. ¿Qué le contesta Hashem? Le dice Hashem, acá no está completa la Guemará, que la Guemará dice, ustedes son los tontos más grandes del mundo, dice primero, lo primero que dice Hashem. Pero dice, todo lo que ustedes hicieron lo hicieron para ustedes, para el honor, para el dinero, ustedes hicieron puentes para cobrar impuestos, conquistaron ciudades también para esclavizar a la gente, hicieron guerras, ustedes no hicieron guerras, las guerras las hice yo, dice Hashem. Yo hice las guerras. Como está escrito, en el Sefer Shemot está escrito, Hashem Ish Milchama. Hashem es hombre de guerra. Así está escrito en el Sefer Shemot. Y la respuesta que da Hashem sobre todo lo que ustedes hicieron, que lo hicieron para ustedes, solamente habla de los puentes o de las ciudades, pero no sobre la guerra. En la guerra, los pueblos no aparecen. Akadosh Baruj Hu no les dice que las guerras las hicieron para ustedes, no sé, para conquistar un botín, para tener riquezas, para robarle a la gente o para matar a la gente. No lo hicieron para ellos. Las guerras las hice yo, dice Hashem. Yo les hice las guerras. Y por supuesto que los pueblos piensan que ellos hicieron las guerras, no que las hizo Hashem. Y Akadosh Baruj Hu les contesta que ellos no hicieron absolutamente nada. Hicieron otras cosas, pero no las guerras. Ni una persona pelea en una guerra, sino Hashem. Y Él es el dueño de las guerras, y Él es el hombre de guerra, como está escrito en el versículo, y Él decreta quién va a vencer y quién no va a vencer. Por eso, cuando nosotros decimos Al-Anisim, cuando nosotros hacemos la tefilá de Hanukkah, nosotros decimos, por los milagros y por la fuerza y por la salvación y por las guerras que hiciste para nuestros padres en esos días y en este tiempo. Y hay que prestar atención a esta tefilá. ¿Por qué? Porque los milagros, las maravillas, la fuerza, la salvación, todo esto es algo que hizo Hashem para nosotros en las guerras. En las guerras lo hizo Hashem. Y con eso, Él venció a nuestros enemigos, no en una forma natural. Como dijimos, los débiles vencieron a los fuertes. Esto es algo que no es natural, es algo que por supuesto hizo Hashem. Y como nosotros decimos después, entregaste a los fuertes en manos de los débiles, a los muchos en manos de los pocos. Entonces, ¿por qué nosotros decimos en Al-Anisim sobre los milagros, decimos en las guerras? Nosotros tenemos que decir en los milagros, en la fuerza, en la salvación que hiciste para nosotros en las guerras. No poner las guerras también junto con todas las cosas. Tenemos que contestar que en la lista de los hechos que hizo Hashem para nosotros tenemos que poner en la misma línea a los milagros, a la fuerza y también a la guerra, porque la guerra es lo que hizo Hashem para nosotros. Y así como Hashem nos hizo milagros, maravillas, nos mostró su fuerza, nos trajo su salvación, también Él hizo las guerras y nosotros no hicimos nada, absolutamente nada, sino que eso todo lo hizo Hashem.
Esto lo vi, pero no me acuerdo qué es, así que no lo voy a decir. A ver, Hashem Tsevaot. Sebacot. Hashem. Sebacot decimos porque es un nombre de Hashem también. Ah, Tenemos que decirlo sin nombrarlo. Sus ejércitos, bueno, sus ejércitos son todos sus servidores, Sebacot. todos son sus ejércitos. Nosotros también somos parte del ejército de Hashem. Sí. En la Perashá nosotros encontramos, un poquito más adelante de lo que hablamos antes, encontramos que se encontró con un hombre y se equivocó en el camino, se perdió en el campo. Yosef, cuando va a ver a los hermanos, cuando el padre le dice que vaya a ver a los hermanos que están haciendo, cómo están, él se perdió en el camino y se encontró con un hombre. Escribió el Rambán que, así escribió, para enseñarnos más que el decreto es verdad. ¿Cuál es el decreto? Que Hashem decretó sobre todo lo que decreta Hashem sobre la persona, todo se va a cumplir y va a realizarse. Todo lo que decretó. Y las respuestas o las reacciones, ¿qué quiere decir? Todo lo que yo haga esté en contra del decreto que Hashem hace, es sheker, mentira. Y de acá vemos, esto nos trae la prueba, que el Koshorahú, él le puso a Yosef un guía turístico para que lo lleve donde estaban los hermanos. ¿Por qué? Y esto contra la voluntad del padre. El padre lo mandó a Yosef a ver a los hermanos sabiendo que Yosef se iba a perder. Sabiendo que Yosef se iba a perder. ¿Por qué? Porque el padre por muchos años, como él sabía que los demás hijos lo envidiaban y lo odiaban, entonces no quería que Yosef se encuentre con los hermanos a solas. Siempre estaba con el padre. Entonces lo mandó, pero lo mandó a que se pierda por ahí. Wow. Y por eso nos enseñan nuestros sabios, así dicen en el Midrash, que está dicho la palabra hombre 3 veces, que esos hombres cuando dice encontró al hombre y le preguntó al hombre, porque Yosef le preguntó al hombre, dicen que era León Naví, era que se le presentó para que se cumpla la voluntad de Hashem. Se encontró con el hombre, le preguntó al hombre y dijo el hombre, esos 3 hombres eran ángeles y todo este relato no es gratuito. Este relato viene a enseñarnos que el consejo de Hashem es el que se cumple siempre. Es decir, nos dice ahora Abraham Elimelech Biderman Shlita, que aparte de todas nuestras reacciones, de toda la fuerza que nosotros hagamos para cambiar algo que Hashem decretó, todo esto no va a tener ningún efecto, absolutamente nada, sino no solamente que no va a tener efecto, no solamente que es vano, sino que también es mentira. Así dice en la... ¿dónde está escrito? El Rambán lo dijo. El Rambán lo dijo, pero eso de dónde lo sacó, no, aparentemente lo dijo él. A Haritzut Sheker. O sea, el decreto es verdad y todo nuestro esfuerzo que hagamos para cualquier cosa, todo eso es mentira. Pero no dijo es vano, es mentira. Mentira es una cosa un poco más grave. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos muchas cosas, más de lo que debemos hacer, entonces esto no solamente que no nos va a hacer llegar a lo que queremos hacer, sino que también va a traer una influencia negativa. No solamente, ¿por qué? Vamos a suponer que a mí Hashem me decretó que voy a ganar $1.000 y yo hago mucho esfuerzo porque quiero ganar 2.000. Todo ese esfuerzo que yo hago puede provocar a que ni siquiera los 1.000 gane. Ni siquiera el 1.000 que sí va a ganar, que tampoco lo gane, porque trae una influencia, porque es checker, es mentira, lo que yo estoy haciendo, esforzándome,
de más. Si yo me esfuerzo normal, voy a ganar, se me decretaron 1000, voy a ganar 1000. Yo quiero esforzarme más para ganar 2000 y no voy a ganar más. Y puede ser que gane menos también. Como explicó el Gaón de Vilna sobre un dicho que está en la Gemara de Eruvin. La persona que corre detrás de la grandeza se escapa de él. Nunca está satisfecho. También, pero si yo corro detrás de la grandeza se escapa. Y yo quiero que la gente me felicite, que la gente me honre, que me diga, uy, qué bueno, qué grande que eres. Si yo busco eso, la grandeza se escapa. Y no exclusivamente hablamos sobre la grandeza en el honor, que es una de las cosas, sino también en las cosas materiales, que nosotros corremos detrás de, por ejemplo, del dinero, ¿no es cierto? Corremos detrás del dinero. Si corremos detrás del dinero, el dinero se escapa de nosotros. Sí, ¿por qué? Y lo podemos ver con la palabra kesef. Las letras que forman la palabra dinero, que es kesef, haf, samach y fesufit. Si nosotros decimos que nosotros corremos detrás del kesef, detrás del dinero, el dinero se escapa de nosotros. Quiere decir que nosotros quedamos atrás del dinero. ¿Cuáles son las letras? A ver, ¿cuáles son las letras? Tenemos Haf, Samach y Fesofit. Después todos lo escriben y lo prueban. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuáles son las letras que están detrás de la palabra Kesef? Detrás de la Haf está la Yud. Detrás de la Samach está la Ain. Y detrás de la Nun, perdón. Y detrás de la Fe, de la Pei o de la Fei, está la letra Ain. ¿Qué forman esas tres palabras? Ani, pobre. El que corre detrás del dinero, el dinero se escapa. ¿Y cómo queda? Pobre. Es decir que corremos, el dinero se escapa y uno se queda detrás del dinero, o sea, pobre. Pero nosotros sabemos que una buena cualidad es siempre mucho más grande. Y la persona que no corre detrás del dinero, el dinero lo va a perseguir a él y se va a hacer rico. Y en esto no tenemos ninguna combinación de letras. Estuve buscando, pero no encontré. Pero si la hubieran encontrado los sabios, ya hubiera aparecido. Unas cosas terribles, dijo Rabbi Abraham ben Rambam. Rabbi Abraham, el hijo del Rambam, de Rabbi Moshe ben Maimón. En su explicación sobre la Torá, él dijo que al principio Jacob cuidó de que Yosef no se encuentre con sus hermanos solo, como dijimos hace un momento. ¿Por qué? Porque él sabía que lo odiaban. ¿Y quién sabe qué le pueden hacer? Con el odio, ¿le pueden hacer alguna cosa? De todas formas, no hay consejo, así dijo Shlomo Melech, no hay consejo, no hay inteligencia frente a Shem. Si llegó el momento en que desde el cielo ya decretaron que van a vender a Yosef, entonces Jacob mismo lo manda a Yosef. Él mismo, que no quería que se junte con los hermanos, él mismo lo manda con ellos. Y así se va a cumplir. Él les dice, ve y mira cómo está la paz entre tus hermanos. De acá se pasó toda la venta a Egipto, pasó todo lo que tenía que pasar. Todo pasó justamente con el mismo Jacob, que él no quería que se junten, él mismo provocó que se junten.